En el marco de la ronda de reflexión sobre la calidad en la educación superior que está realizando la Fundación Gaia Chile, tenemos hoy a don Manfred Matzneff, doctor en Economía, ambientalista y político chileno, Premio Nobel Alternativo en Economía y candidato a la presidencia de Chile en 1993. Rector de la Universidad Austral de Chile en Valdivia entre 1994 y el 2002, y actual director y profesor titular catedrático del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de dicha universidad. Es autor de importantes libros y ensayos donde se destacan la economía descalza y el desarrollo a escala humana. Dejamos al doctor Matzneff con las siguientes preguntas. ¿Qué es la universidad y cuál es su rol en la sociedad? ¿En qué consiste la calidad en la educación superior que se requiere para el mundo de hoy? ¿Cómo ha de ser la forma de aprender? La Fundación Gaia agradece su aporte tan importante en estos temas. Muchas gracias por la invitación, sobre todo por la posibilidad de compartir reflexiones en una temática que hoy día ha cobrado, por distintas razones y hasta manifestaciones en las calles, una importancia muy destacada. Ustedes comienzan por preguntar qué es la universidad y cuál es su rol en la sociedad. Y yo preferiría decir cómo debiera ser la universidad y cuál debiera ser su rol en la universidad. Porque lo primero que yo destacaría, que hoy en general en el mundo, salvo raras excepciones, la universidad no está cumpliendo verdaderamente el papel que le corresponde cumplir en este mundo de este momento del siglo XXI. Y más aún diría que la universidad se ha convertido en buena medida en cómplice de que se siga manteniendo un mundo que a la inmensa mayoría no le gusta. Ahora, esto no es culpa de la universidad como la institución, porque las instituciones no tienen ni culpas, ni opiniones, ni manifestaciones, son las personas que las integran. Entonces habría que preguntarse qué es lo que ha ocurrido en torno a quienes conforman las universidades. La universidad, desde luego, se concibió como un centro de interacción de la creatividad y de la inteligencia, algo que naturalmente está esparcido a lo largo de toda la sociedad. En algún momento se creó un espacio donde más personas, en un espacio limitado, pudiesen compartir la creación y la inteligencia. Y ese es el origen de la universidad. Y todo ello con un profundo sentido de aportar críticamente a las observaciones de la sociedad en la cual estaban insertos. Es interesante destacar, por ejemplo, que la primera universidad, que fue Bolonia, notablemente era una universidad administrada por los estudiantes. O sea, era una época en que una juventud era capaz de tomar una decisión de esa trascendencia. Y posteriormente en otras universidades ya fueron los académicos los que cobraron primera importancia, pero primero eran los estudiantes que invitaban a personas que ellos consideraban, ¿no es cierto?, que podían hacer aporte significativo. Bueno, la universidad se modernizó y en su proceso de modernización, a partir de la original en que había 4 disciplinas, ¿no es cierto?, la medicina, la teología, la matemática, la física. Poco a poco, con el correr del tiempo, esto se fue, yo no diría ampliando, sino que subdividiendo cada vez más, y fue surgiendo una verdadera explosión de disciplinas. Y la universidad comienza a adoptar una estructura muy clara y muy universal. Se divide en facultades, cada facultad preocupada de una disciplina fundamental, separada de otra, preocupada de otra disciplina. Todo esto dentro del supuesto
de que existen realmente pedazos de conocimiento que en sí mismos tienen una significación plena. Es el cartesianismo, fundamentalmente, ¿verdad? Es interesante constatar, por ejemplo, que ya en aquel entonces Leibniz, a quien se le llama probablemente la única persona, la última persona en la historia de la humanidad que lo sabía todo, después ya nunca más pudo haber alguien. Él, en aquel entonces, estamos hablando del siglo XVII, era hostil a la universidad por el hecho de haberse dividido en facultades, lo cual impedía alcanzar un conocimiento completo y todo sería parcial. Pero triunfó el sistema. Y naturalmente la universidad, a través de ese proceso, fue una institución durante siglos profundamente creativa. Sabemos desde luego que más del 90% de los aportes a la ciencia y al conocimiento profundo en general, bueno, surgen justamente de esa institución. Pero lamentablemente surge un nuevo cambio en el siglo XX. Y hasta el día de hoy, la universidad se transforma no en un faro orientador de la sociedad a través de sus descubrimientos y de sus conocimientos, sino que poco a poco comienza a transformarse en un agente del mercado. Ya no satisface a la sociedad en su integridad, sino que satisface al mercado. El mercado necesita tales expertos, entonces bueno, le vamos a fabricar tales expertos. Y eso debilitó, a mi juicio, el aporte más profundo que puede hacer la universidad, que es la creatividad auténtica, ¿no es cierto?, y el conocimiento auténtico. Y eso a estas alturas de la vida hay que modificarlo. Porque el rol de la universidad en la sociedad debe volver a ser el de la institución analítica y crítica en su función orientadora. Que el político, que el empresario, que quien quiera realizar alguna iniciativa pueda inspirarse en la investigación y en las evidencias que la universidad le presenta. Y sobre esa base poder montar un proyecto o poder montar cualquier acción importante. Eso debiera volver a ser el rol de la universidad y es urgente que vuelva a serlo y más adelante diré las razones. Es fundamental, en consecuencia, que la universidad haga un profundo y serio cambio interno. El primer cambio interno debiera, a mi juicio, ser el iniciar sistemáticamente un proceso hacia la transdisciplinaridad. Es decir, generando la posibilidad de que sectores desde distintas disciplinas sean capaces de entender el lenguaje de la otra y poder establecer las relaciones que entre todas las disciplinas existen. Ya sabemos perfectamente a estas alturas de la historia, ¿no es cierto?, que Descartes murió, ¿no? Los principios que fueron planteados en aquel entonces y que fueron muy trascendentales, bueno, cumplieron su función. El reduccionismo ya no es la solución. Sabemos perfectamente y además, fundamentado en la disciplina más dura que es la física cuántica, que todo, absolutamente todo, está relacionado con todo, ¿no? Como diría uno de mis grandes amigos, que es probablemente el más eminente físico alemán vivo hoy día, Hans-Peter Dürr, él decía, los sistemas no tienen partes, tienen participantes. Porque todo participa con todo, y es un concepto muy, muy bonito. Pero la forma como se sigue enseñando en la universidad no permite que el estudiante detecte eso. Entonces, el primer camino, a mi juicio, del cambio debiera ser hacia transdisciplinarse paulatina y sistemáticamente. Y bueno, ¿cómo hacer eso? Desde luego yo partiría con dos decisiones. A nivel de posgrado, estimular
que se hagan tesis en áreas temáticas más que en disciplina específica. Te doy un ejemplo, una tesis sobre agua. El agua es uno de los problemas más trascendentales que viviremos en el siglo XXI. ¿A qué disciplina pertenece el agua? Es geopolítica, es de ingeniería, es de biología, es de zoología, es de química, pero todo lo que tiene que ver con agua. Bueno, si usted hace una tesis sobre el tema del agua, inevitablemente, no importa cuál sea su disciplina original de formación, que sigue siendo válida, por cierto, ¿a dónde más tiene que incursionar? ¿Y cuánto más le abrirá a usted su capacidad de entender? Y en el pregrado, y una cosa que yo vengo, incluso en mi universidad, hace tiempo, tratando de promover, es que en todas las profesiones, en todas las especialidades, por lo menos el primer año sea un primer año común para absolutamente todos. Y podríamos llamarle a ese año la historia del universo, o lo que usted quiera. No importa que usted vaya a ser médico, o abogado, o físico, o ingeniero, o economista, da lo mismo. A nadie le va a hacer daño entender el mundo en el que está, ¿no es cierto? ¿De qué consiste? ¿Qué tiene? ¿Qué significaciones tiene? ¿Qué lo compone? Etcétera. Al contrario, ¿no es cierto?, enriquecerá al médico como enriquecerá al abogado o a quien quiera. Y después de ese curso, en que todos han logrado alcanzar una visión amplia del mundo que los rodea, del universo que los rodea, de la vida, de todas las formas de vida, bueno, ahí monta su disciplina. Y después otra vez en el posgrado vuelve a amplificarse. Eso generaría una universidad con capacidad de entender el mundo actual en que está. Para mí uno de los ejemplos más dramáticos y más urgentes en los cuales el cambio debe realizarse es precisamente en la economía. La economía, como se la practica hoy en el mundo y como se la enseña, es criminal. Yo hace unos 4 o 5 meses estuve en un simposio muy importante en Suiza, el Zermatt Summit. Zermatt es una pequeña y hermosísima pequeña ciudad en el medio de los Alpes. Y ese es un simposio que se hace cada 2 años, al cual van importantes empresarios, académicos, miembros de la sociedad civil, pero todos tienen en común que están buscando un cambio, o sea, no hay gente ortodoxa. Y yo estaba invitado a dar la conferencia inaugural. Y recuerdo que comencé diciendo, antes de hacer mi exposición, voy a hacer una afirmación muy brutal. Y la afirmación es que la economía que hoy domina el mundo mata más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Y las pruebas de eso son evidentes. Si usted toma hoy día, por ejemplo, un país como España, la cantidad de suicidios es inmensamente mayor que la gente que muere por accidentes de tránsito. Y eso nunca había ocurrido. Y yo pregunto, ¿esos suicidios son realmente suicidios o son asesinatos? Son asesinatos de un sistema perverso. Pero ese es el sistema que se enseña en la universidad. Eso es lo que aprenden los economistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre como en el caso concreto de Europa? ¿Qué pasa si usted no tiene ya ni un centavo, no tiene plata para comprar comida, no tiene plata para comprar vestuario, se le acabaron los zapatos, no tiene nada, no tiene empleo, está en la calle, y yo vengo y le digo, bueno, pero sea más austero? Bueno, ¿cuál es la mayor austeridad que puede tener usted en esas condiciones? Pegarse un balazo. Esa es la austeridad absoluta. Y eso es lo que está ocurriendo, y no solo en España, en Grecia, mucho en Italia, etcétera, etcétera. Y eso es producto de una perversidad absolutamente inconcebible.
Agréguele usted a eso que cuando comenzó la crisis en octubre del 2008, crisis creada por los especuladores, o sea, una crisis producto de delincuentes, ¿no? Qué terrible, que pueden quebrar estos grandes bancos, que estas empresas de seguro pueden quebrar, qué espanto, eso sería una tragedia para la sociedad, qué cosa más terrible, hay que rescatar a esta gente. Y en cuestión de unas pocas semanas aparecen no menos, y esto es una cifra muy conservadora, 17 trillones de dólares. Entendamos un trillón de un 1 con 12 ceros, ¿no? 17 trillones. ¿Para qué? Para salvar a los delincuentes, ¿no? Ni un peso de eso llegó a los que perdieron su casa, a los que perdieron sus ahorros, ¿no? Eso no importa. Por su lado, la FAO había informado, incluso en su último informe anual, que fue un poco antes de este octubre, confirmaba una vez más que para superar el hambre en el mundo se precisan del orden de 30.000 millones de dólares anuales. Yo trabajé en Naciones Unidas varios años y he sido académico la mayor parte de mi vida. Y hasta yo, que he sido un economista crítico y heterodoxo desde siempre, hasta ese momento estaba honestamente convencido de que lamentablemente no alcanzaban suficientes los recursos para resolver el hambre. Y de repente me aparecen estos 17 trillones para salvar a delincuentes, y divide usted 17 trillones por 30.000 millones, ¿y sabe lo que obtiene? 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba ese dinero? Bueno, ¿es criminal eso o no es criminal? Porque por tener ese dinero guardado para delincuentes, ¿cuánta gente murió innecesariamente? ¿Cuántos niños murieron de hambre en el mundo? Sin tener por qué haberse muerto hambre, porque recursos hay más que suficientes, ¿no? Por eso repito, ningún ejército en el mundo ha matado tanta gente como este modelo económico. Y este es un modelo económico que todavía es el absurdo, que es hijo de la economía neoclásica que define del siglo XIX. Ya no tenemos física del siglo XIX, ni biología del siglo XIX, ni derecho del siglo XIX, ni geología del siglo XIX. No, lo único que tenemos del siglo XIX es economía del siglo XIX. Como que no hubiese pasado nada. ¿Puede alguien con un mínimo de inteligencia pretender resolver problemas del siglo XXI, la mayoría de los cuales no tiene precedente, con teorías del siglo XIX? Bueno, no, es que es absurdo por donde usted lo busque. Bueno, para mí ese es uno de los aspectos más urgentes de la universidad, que tiene que cambiar en general, pero lo más urgente es que se cambie la enseñanza de la economía. Porque en la medida que sigan saliendo esos economistas con esa visión, bueno, no hay manera de escapar de esto. Porque por desgracia el economista es el que tiene una tremenda influencia en el empresario y en el político, ¿no es cierto? El economista que está detrás. No es el sociólogo ni el antropólogo, ¿no? El economista. Y si ese economista sale con esa formación, bueno, vea usted lo que acaba de ocurrir hace 2 semanas, en que el economista jefe del Fondo Monetario Internacional declara ahora, sí, es que parece que lo que pusimos en Europa fuimos un poco optimistas. Y más adelante dice, en realidad lo que se hizo en Europa fue un fracaso. Bueno, cualquiera con sentido común no había que ser economista para darse cuenta que lo que estaban haciendo era un disparate, ¿no es cierto? Y si ellos mismos fueran economistas cultos, por lo menos se recordarían de otros economistas notables que hubo como Keynes. Y Keynes, una de las cosas específicas que decía, la austeridad es propia de un momento de expansión económica, pero no de contracción económica. O sea, usted sea austero cuando tiene, pero no pretenda ser austero cuando no tiene nada, ¿no es cierto? Y ese es el disparate. Bueno, y el resultado lo tenemos ahí. Entonces, repito que en términos generales, la universidad necesita otra vez enseñar de tal manera que quienes salgan de ella entiendan el mundo real. Para ahí llamo yo un curso básico
sobre el cual se construyan las distintas disciplinas de manera que tengan mayor capacidad de comprender el mundo. Pero ahora viene algo más, dentro de las cosas que ustedes preguntaban. ¿Cómo debe ser la forma de aprender? Para mí el tema no es aprender, aprender es muy pobre. La cosa tiene que ir mucho más allá. Y yo diría que nosotros hemos, en nuestra evolución humana, avanzado de tal manera que hemos llegado a un punto, hoy día, en que sabemos mucho, sabemos muchísimo, pero comprendemos muy poco. Y hay una diferencia fundamental entre lo que es saber y lo que es comprender. Mi ejemplo predilecto es que usted puede haber estudiado todo lo que se puede estudiar desde una visión teológica, antropológica, sociológica, biológica y hasta bioquímica, ¿no? De un fenómeno sobre un fenómeno humano que se llama amor. Ya, usted estudió todo lo que se puede estudiar sobre ese fenómeno y el resultado es el cual. Que usted sea una persona que sabe todo lo que se puede saber sobre el amor. ¿No? Pero algún día usted se da cuenta que nunca va a comprender el amor a menos que se enamore. ¿Qué significa eso? Que nosotros solo podemos comprender aquello de lo cual nos hacemos parte, aquello de lo cual somos parte. Mientras no somos parte de ello, podemos acumular información sobre aquella cosa y saber mucho sobre esa cosa, pero no comprenderla. Y lo que necesitamos hoy día en el mundo, más que saber más, es empezar a comprender más. Mientras sigamos, bueno, que yo estoy aquí y allá afuera está la naturaleza, no vamos a resolver nada. Mientras no sepamos que yo soy la naturaleza. La naturaleza es yo y yo soy ella, y ella es yo. ¿No? Y mientras no entendamos que nosotros no somos el centro del mundo, como dice el humanismo, que es un pensamiento que a mi juicio habría que urgentemente desterrar, porque es muy soberbio. El humanismo pone al ser humano en el centro de todo, y lo que debe estar en el centro de todo es la vida, el fenómeno de la vida, de la cual, el milagro de la vida, de la cual nosotros somos un ejemplo. ¿No? Y en la medida que nosotros seamos capaces de irnos haciendo parte de eso y empecemos a comprender la naturaleza, bueno, ahí vamos a empezar a actuar de otra manera. ¿No? Del mismo modo que cuando, como dice la linda canción, cuando nos enamoramos somos mucho más que dos, ¿no es cierto? Si nos enamoramos, yo cambio, usted cambia y somos otra cosa. ¿No? Entonces, el comprender es un fenómeno fundamental y tremendamente enriquecedor y que contribuye a la generación y a la promoción de cantidad de cosas positivas, como es la cooperación, el respeto, la armonía, etc., viene producto del comprender. Mientras solo acumulemos información, bueno, podemos hacer guerra, ¿no? Porque yo tengo información de que los tales son malos, y entonces hay que eliminarlo, porque eso lo aprendí. Pero resulta que nunca he hablado con el otro, nunca he dialogado con el otro, nunca sé qué piensa el otro, qué siente el otro. Y a lo mejor el día que lo hiciera podríamos ser íntimos amigos, pero nuestro sistema, nuestra sociedad no nos da oportunidad ni siquiera de que eso ocurra. ¿No? Si tú eres checheno, te tengo que matar porque eres checheno, y si yo soy ruso, me tienes que matar porque soy ruso. Chao. Está todo claro y todos están conformes. Pero si ese checheno y ese ruso alguna vez se hubiesen conocido, podrían haber sido los más grandes amigos del mundo, ¿verdad? Bueno, eso es producto de nuestra falta de comprender. Y la universidad tiene capacidad perfectamente de enseñar eso. Y yo les puedo dar un ejemplo que a mí me sorprendió extraordinariamente, que fue un pequeño experimento que yo hice, pero que resultó mucho más espectacular de que lo que yo jamás había imaginado. ¿No? Yo en la universidad hago clase
a veces en un magíster de desarrollo rural. En ese magíster participan normalmente unos 10 estudiantes y son de distintos países. Bueno, y el año antepasado yo estaba dictando cursos en grupo y mis clases, yo no hago clases, yo converso, yo discuto, ¿no? Me gusta estimular para que surjan ideas, porque es una manera en que uno puede seguir aprendiendo. Entonces, por lo menos mis clases no son aburridas, esa es una garantía. Y bueno, estábamos llegando ya al final del semestre y entonces yo les dije un día, bueno, ustedes van a estar en desarrollo rural, van a estar en contacto permanente con la naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, ¿comprenden la naturaleza ustedes realmente? Así quedaron callados. Entonces, ya, levántense, vamos a salir. Y mi universidad es una universidad muy hermosa, no sé si la conocen ustedes. Y tenemos un jardín botánico que es absolutamente espectacular, son 20 hectáreas de un jardín, pero descomunal. Es una belleza indescriptible. Y vamos a caminar al jardín botánico. Entramos al jardín botánico y yo les dije, bueno, ahora silencio absoluto, nadie habla con nadie, pero ni una sílaba. 45 minutos de silencio total, solamente vamos a caminar y ustedes van a sentir los olores, los sonidos, en fin, bueno, todo lo que está alrededor de ustedes, bueno, traten de captarlo. Bueno, caminamos 45 minutos y nos detuvimos en un punto muy bonito y yo les dije, bueno, ok, a ver, saquen un papel. Sacaron el papel, escriban lo siguiente. Porque soy semilla, mi vida comenzó en el fondo de la tierra. ¿Ya? Ya, ok. Ahora ustedes se van a la casa y cada uno de ustedes va a escribir un ensayo que comienza con esa frase. ¿Pero qué quiere decir? Que el ensayo es una biografía de la semilla. Previamente yo les dije, bueno, cada uno de ustedes sin decir nada a nadie, escoja un árbol, una planta, cualquiera de las cosas maravillosas que están aquí, pero no le digan nada. Ya. Cada uno escogió lo suyo. Le dije, bien. Ahora, tú que escogiste X, vas a escribir tu historia como semilla de eso. O sea, el ensayo es en primera persona, tú no me vas a describir lo que sea. Tú eres la semilla. Y me vas a describir tu vida desde que estabas ahí hasta que llegaste a hacer lo que tú escogiste. Me vas a contar toda tu historia. En primera persona. Me dije, pues aquí saldrá con esto. Bueno, 15 días después, nunca en mi historia como profesor he recibido 10 ensayos más maravillosos que eso. De una profundidad y de una belleza increíble. Yo se lo pasé a mi esposa, realmente lloraba. Y efectivamente, cada uno era una biografía. Extraordinario. Cómo lograron meterse y sentir como árbol. Y sentir lo que es que de repente sale, pum, y descubres la luz. Y descubres el viento. Y sientes el resto. Y sientes cómo las plantas cooperan entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. Una maravilla, una maravilla, una maravilla. Bueno, yo les dije que me había quedado maravillado. Y le dije, bueno, ¿cómo se sienten ustedes ahora frente a la naturaleza en relación de antes de escribir eso? Totalmente distinto. ¿Qué pasó con ese pequeño experimento? Que se integraron de tal manera que comprendieron. Yo soy la naturaleza. Yo soy la semilla. No es que yo estoy ahí y ahí hay una semilla o tengo una semilla en el bolsillo. Ahora yo pregunto, ¿es difícil enseñar así? No. Yo le digo incluso a mis amigos en un centro que enseñan matemáticas. La universidad debe enseñar generando creatividad. ¿Y cómo se logra eso? Hacer que el estudiante no aprenda, sino que descubra. Porque también el descubrir te lleva a comprender. En vez de que el profesor ponga ahí ya, están estudiando series matemáticas, ya está una nueva serie, la serie de Fibonacci.
Es una serie en que cada número que aparece es la suma de los dos anteriores, ¿no? 1, 1, 2, 3, 5, 8, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Vio, hijo? Sí. Esta es la serie. ¿Cómo la serie original? Sí, es que se repiten, etc. Ok. Bueno. Partió usted a la casa, le metieron una serie de Fibonacci en la cabeza, probablemente va a pasar un mes, ya nunca más se va a acordar de la famosa serie de Fibonacci. Entonces le decía, mira, sal al jardín, o sal al campo, sal donde tú quieras. Y diré, mire, fíjese aquí este árbol, aquí hay una rama, ¿no es cierto? La rama está con hoja. Aquí hay una hoja que está en esta posición. ¿Dónde está la siguiente hoja que está exactamente en la misma posición? Porque otra está aquí, aquí está la otra que está en la misma posición, pero entre medio hay problema. La cantidad de hojas que hay entre medio es siempre un número de Fibonacci. Siempre. La cantidad de semillas que tiene el girasol, ¿no es cierto? La cantidad es siempre un número de Fibonacci. Tú le muestras eso y nunca más en la vida se te va a olvidar la serie de Fibonacci. ¿No es cierto? ¿Por qué en vez de decirle a cuadrado más b cuadrado, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? Esto es verdad. ¿Por qué no dice, mire, vamos a pasear en auto, ustedes van a ir para allá, nosotros vamos a ir para allá? Y de ahí ustedes se van a ir a esa playa, nosotros vamos a ir a esa playa. Ahora de repente, tenemos que saber a qué distancia estamos el uno del otro. Pucha, claro, hicimos esto, tú hiciste esto, pero no sé, ¿cuál es la distancia que hay acá? ¿No? ¿Cómo averiguamos? ¡Pum! Ya, a cuadrado, raíz cuadrada de cuadrado. Lo descubrieron. Nunca más se van a olvidar, ¿no es cierto?, lo que es una raíz cuadrada. ¿Y para qué sirve una raíz cuadrada? ¿No es cierto? Bueno, todo ese tipo de cosas son factibles, es cuestión de imaginación y de ganas. Pero vuelvo a recalcar que el fondo de todo esto es que la universidad vuelva a ser un centro orientador, crítico de la sociedad. Segundo, que se transdiscipline, ¿cierto? De tal manera que quienes salgan allá tengan mayor capacidad de comprender el mundo, ¿no? Tercero, que la universidad se oriente más en general, comprender que aprender, ¿no? Y estimular la creatividad siempre y la discusión. Con una universidad como esa, bueno, pienso que podemos avanzar mucho. Y si ustedes recorren la lista de las sugerencias que yo les estoy haciendo, les pregunto, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto hay que invertir para eso? Ni un peso. En cambio, ¿cuál es la actitud? ¿Cuánta plata más necesitamos para mejorar la educación? ¿Cuántos miles de millones más? No, para educarle como lo estoy haciendo y para ir a pasear al jardín botánico y aprender directamente la naturaleza, no estoy gastando ni un peso más. Es decir, lo que se necesita son cambios culturales. ¿Verdad? Los cambios culturales no cuestan plata. Ahora, lo importante sí que hay que tener presente, de que a pesar de que la universidad hoy en el mundo en general no está cumpliendo el papel que le corresponde, ¿no? Y en muchos casos, concretamente en el caso de la economía, es cómplice de un mundo que está mal, la salida, aunque parezca paradojal, está en la misma universidad. No se trata, bueno, ahora eliminemos la universidad y la cosa, la solución no. Es la misma universidad que transformándose es la que puede hacer posible que las cosas cambien. Económicas y administrativas de dicha universidad. Es autor de importantes libros y ensayos donde se destacan la economía descalza y el desarrollo a escala humana. Dejamos al doctor Max Neff con las siguientes preguntas. ¿Qué es la universidad y cuál es su rol en la sociedad?
¿En qué consiste la calidad en la educación superior que se requiere para el mundo de hoy? ¿Cómo ha de ser la forma de aprender? La Fundación Gaia agradece su aporte tan importante en estos temas. Muchas gracias por la invitación, sobre todo por la posibilidad de compartir reflexiones en una temática que hoy día ha cobrado, por distintas razones y hasta manifestaciones en las calles, una importancia muy destacada. Y posteriormente en otras universidades ya fueron los académicos los que cobraron primera importancia, pero primero eran los estudiantes que invitaban a personas que ellos consideraban, ¿no es cierto?, que podían hacer aporte significativo. Bueno, la universidad se modernizó y en su proceso de modernización, a partir de la original en que había 4 disciplinas, ¿no es cierto?, la medicina, la teología, la matemática, la física, poco a poco, con el correr del tiempo, esto se fue, yo no diría ampliando, sino que subdividiendo cada vez más y fue surgiendo una verdadera explosión de disciplinas. Y la universidad comienza a adoptar una estructura muy clara y muy universal, se divide en facultades, cada facultad preocupada de una disciplina fundamental. En el marco de la ronda de reflexión sobre la calidad en la educación superior que está realizando la Fundación Gaia Chile, tenemos hoy a don Manfred Max-Neff, doctor en Economía, ambientalista y político chileno, Premio Nobel Alternativo en Economía y candidato a la presidencia de Chile en 1993. Rector de la Universidad Austral de Chile en Valdivia entre 1994 y el 2002, y actual director y profesor titular catedrático del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias. En torno a quienes conforman las universidades. La universidad, desde luego, se concibió como un centro de interacción de la creatividad y de la inteligencia, algo que naturalmente está esparcido a lo largo de toda la sociedad. En algún momento se creó un espacio donde más personas, en un espacio limitado, pudiesen compartir la creación y la inteligencia. Y ese es el origen de la universidad. Y todo ello con un profundo sentido de aportar críticamente a las observaciones de la sociedad en la cual estaban insertos. Es interesante destacar, por ejemplo, que la primera universidad que fue Bolonia, notablemente era una universidad administrada por los estudiantes. O sea, era una época en que una juventud era capaz de tomar una decisión de esa trascendencia. Ustedes comienzan por preguntar qué es la universidad y cuál es su rol en la sociedad. Y yo preferiría decir cómo debiera ser la universidad y cuál debiera ser su rol en la universidad. Porque lo primero que yo destacaría, que hoy en general en el mundo, salvo raras excepciones, la universidad no está cumpliendo verdaderamente el papel que le corresponde cumplir en este mundo de este momento del siglo XXI. Y más aún diría que la universidad se ha convertido en buena medida en cómplice de que se siga manteniendo un mundo que a la inmensa mayoría no le gusta. Ahora, esto no es culpa de la universidad como la institución, porque las instituciones no tienen ni culpas, ni opiniones, ni manifestaciones, son las personas que las integran. Entonces habría que preguntarse qué es lo que ha ocurrido